El Camino de la Felicidad, un podcast de superación y crecimiento personal que te invita a entenderte un poco más. Durante los próximos minutos te invitamos a reflexionar con nosotros y con eso tratar de ser cada día un poco mejores. Gracias amigos por estar con nosotros, los invitamos a ponerse cómodos, a disfrutar en compañía de este servidor, Juan Pablo Guarín Montoya, de un nuevo espacio de superación personal, de reflexión, de meditación interior. De eso es lo que buscamos con este programa y podcast a la vez de El Camino de la Felicidad. Este es un programa que estamos retomando en este 2023, luego de haber tenido un receso durante todo el año 2022, que lo tomamos como un año sabático para seguirnos formando, para seguir creciendo, para seguir reflexionando y posteriormente venir y traerles también todo este tipo de reflexiones, de pensamientos que a diario podemos tener un poco para nuestra vida. Como siempre decimos, este programa no busca generar ni dar, digamos, fórmulas mágicas para el éxito, para la felicidad o para la abundancia. No, tampoco busca, dar verdades absolutas o sentar verdades absolutas. Al contrario, nuestro programa lo que busca es generar duda. Yo creo que nuestro formato del programa es justamente la duda metódica, que toda una corriente filosófica que nos invita a dudar de todo lo que damos por sentado, y al dudar de ello, obviamente reflexionar y quizá nos lleve o bien a ratificarnos en nuestras posiciones, en nuestras creencias, en nuestra forma de pensar, o a cambiarla un poco y reformar también ello para nuestro crecimiento. Así que cordial invitación a reflexionar con nosotros el día de hoy. Esta semana veníamos hablando de creación, de creatividad, de cómo se construye la felicidad a través de una obra, de cómo es en la construcción de una obra donde encontramos realmente nuestra alma, o cómo se despierta nuestra alma en la creación de una obra más que en la posesión. Eso lo hacíamos el pasado martes. Ayer, miércoles, el especial con nuestra psicóloga, ya hablando un poco de ansiedad. Y hoy queremos entonces pasar a hablar un poco del minimalismo, pasando de ese tema de la productividad o de la creación, ¿sí? Pasando al minimalismo. Retomando un poco esa frase también que mencionábamos en el programa anterior, y es eso de que la creación es el mejor medio de expresión y posesión, que la vida se nos revela cuando creamos, no cuando poseemos, o más que cuando poseemos. Pero yendo a eso, entonces vamos a seguir hablando un poco y a llegar a ese tema del minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? Empecemos por ahí. Mucha gente creo que no tiene el concepto de esto, ¿no? ¿Qué es una persona minimalista? Una persona minimalista es la que vive con lo menos posible. Es la que reduce al máximo, digamos, que todas aquellas cosas que quizá, es decir, que elimina de su vida y de su entorno las cosas que son superfluas y que no interesan y que no llenan y que no aportan, ¿sí? Ese es el minimalismo en esencia. Por ejemplo, yo tengo en mi casa, por decir algo, en mi cocina 10 ollas, pero con una o dos ollas hago la funcionalidad de las 10, entonces elimino 8 ollas, me quedo con 2. Ese es el concepto minimalista, o sea, hacer con menos, ¿sí?, lo que se hace a veces con más, ¿sí? No hay necesidad de hacer con más lo que puede hacerse con menos, lo decía Guillermo de Ockham. ¿Qué necesidad o qué absurdo es hacer con más lo que puede hacerse con menos? Nos pasan muchas cosas de la vida cotidiana, sobre todo uno lo ve desde la posesión, ¿cierto? Para enlazarlo con ese tema del que hablábamos esta semana. Pero todo en la vida termina siendo así, lo vemos desde la posesión. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados a acumular. Hay muchas personas, y yo creo que es un problema, un factor psicológico, incluso un factor casi cultural, de querer recibir todo lo que al otro no le sirve. Siempre hemos hablado, lo que para una persona es basura, para otra persona es oro, ¿cierto? Y está bien.
Pero nos hemos acostumbrado a tener casas llenas de cosas innecesarias, cosas que no nos sirven y las guardamos porque de pronto algún día me sirven, ¿cierto? Me lleno de marcadores hasta secos, pero algún día me sirven. Me lleno de pinturas que se secan, pero algún día me sirven. Y entonces empezamos a guardar un montón de cosas absurdas, innecesarias, a cargar para todo lado con cajas que no tiene sentido y nos llenamos, se llama acumular. Y a veces nos convertimos en acumuladores compulsivos, que ahí sí pues es mucho más difícil, mucho más complicado, mucho más delicado. Entonces, la invitación de esta tarde en nuestro programa es justamente a aprender acerca del minimalismo, ¿sí? ¿Qué es eso? A vivir una vida más minimalista, es decir, más sencilla, más simple, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Más simple. Entonces, reducir lo que más podamos en torno a todo aquello con lo que podemos simplemente hacer cosas que quizá de otra manera, pues, digamos, se requeriría de muchas más cosas. Eso es fundamental. Por ejemplo, y estos son ejercicios que se pueden ir haciendo en nuestra vida cotidiana. Cuando uno cree que no tiene cosas, ¿cierto? Cuando se da cuenta que tiene muchas cosas, por ejemplo, en un trasteo. Eso sí, mejor dicho, aparece de todo, ¿cierto? Aparece de todo cuando usted va a hacer un trasteo. Yo le llamo el ejercicio del trasteo justamente a este ejercicio o a este ejemplo que voy a colocar, y es: coge tu casa, coge las cosas de tu casa, tus cosas, y empácalas como si te fueras a trastear de casa, como si fueras a hacer un trasteo, tal cual. Empácalas en cajas, marca las cajas si es del caso, pero guarda las cosas. Y ve sacando las cosas de esas cajas a medida que las vas necesitando. Lo que no desempaques en los siguientes 6 meses, bótalo. O sea, sal de esas cajas y ni siquiera revises qué hay. Porque si revisas, con toda seguridad vas a decir: ah, no, pero eso me hace falta. Pero lo que no necesitaste más bien en 6 meses, pues obviamente no lo vas a necesitar. Si no lo usaste en 6 meses es porque no lo necesitas, es porque no es necesario, es porque simplemente ya no vale la pena, ¿sí? Eso es el ejercicio que le llamamos el ejercicio del trasteo, para volvernos minimalistas. Es decir, eliminar aquello que sencillamente no hace falta. Yo fui una persona acumuladora en un tiempo y realmente termina uno cargando, eso vuelve hasta un problema psicológico. Termina usted cargando tantas cosas que usted termina sin saber dónde están. Cualquier día dice: ay, madre, yo dónde dejé tal documento, dónde dejé tal cosa, dónde dejé tal otra, dónde dejé tal carpa, dónde dejé, bueno, no sé, tal camisa, tal camiseta. ¿Sí? Hay gente que tiene, no sé, 3, 4, 5 cajones llenos de ropa que ni se coloca, de zapatos que ni se pone. Entonces, el tema del minimalismo es vivir con lo menos posible, ¿sí? 3, 4, 5 mudas de ropa, no sé, las que use, una por semana, lo que sea, pero no se llene de más y vaya saliendo de las antiguas. 2, 3 pares de zapatos que sean realmente útiles y sal de los demás. Cada que compres un par de zapatos, bota el más viejo para que no estés acumulando, porque nos quedamos: ah, no, es que todavía están buenos, ah, no, es que todavía aguantan una que otra puesta, en fin. Y nos la pasamos de pronto llenándonos de cosas innecesarias. Ese ejercicio hay que hacerlo permanentemente. En nuestro closet también es importante empezar a hacer ese ejercicio de eliminar lo que no nos sirve, lo que no necesitamos, lo que ya nos está quizá estorbando. Y como les decía, el tema de la ropa es fundamental en el closet. Mira a ver qué es lo que estás guardando que ya no necesitas y elimínalo. Cuando haces ese ejercicio, miren que estoy hablando de un ejercicio externo, ¿sí? De un ejercicio o mecanismo en el que vas a lo que hay afuera de ti para eliminarlo. Pero ese mismo ejercicio lo puedes hacer a tu interior. O sea, traerlo hacia ti, hacia adentro de ti, hacia tu fuero interno, para eliminar de tu vida también aquello que no es necesario, de tu vida psicológica, interna, espiritual. Me refiero a eso. ¿Qué no hace falta en la vida espiritual, por ejemplo? ¿Qué no hace falta en el interior del ser humano? Hay que eliminar rencores, hay que eliminar malos recuerdos, hay que eliminar emociones negativas,
hay que eliminar todas esas sensaciones que nos hacen daño. Hay una cantidad de pensamientos, de sensaciones y emociones que nos hacen daño y es importante eliminarlas. Entonces, entrar muy a conciencia en nuestro interior y entender que hay cosas que podemos ir eliminando, que podemos ir simplemente sacando de nuestra vida porque no nos están sirviendo para absolutamente nada, ni además las necesitamos. Eso vuelve a la ley del vacío que les hablaba hace un rato. Si yo estoy lleno de objetos, si yo estoy lleno de un montón de cosas, pues hombre, es imposible poder meter más cosas, ¿cierto? Es imposible llenar un vaso o echarle más cosas a un vaso que está lleno. Eso es imposible. Para poder echarle contenido a un vaso, tengo que tener el vaso vacío, ¿sí? Es decir, tengo que vaciar el vaso. Mi vida, para poder recibir cosas positivas, tengo que vaciarla de las cosas negativas. Si no, no hay espacio para recibir las cosas positivas. Mi closet, para recibir nueva ropa, tengo que eliminar esas otras ropas viejas que ya no me sirven. Colocando ejemplos desde lo externo y de lo interno. Pero lo más importante es llegar a lo interno. En ese tema del minimalismo me gusta mucho una frase de Bruce Lee. Ese hombre decía: no debemos acumular sino eliminar. Ojo, pues no debemos acumular sino eliminar. No debemos aumentar sino disminuir todos los días. La máxima sabiduría siempre tiende a la simplicidad. Miren eso. Se dice que una habitación perfecta es una habitación simplemente de una cama y de un closet. Pare de contar. Quizá de un espejo. Ya empezamos a llenarnos, ¿no? Se dice eso. Incluso hay sabios, a mí me parece muy curioso eso, que dicen: yo no necesitaría más que un colchón y un libro. Ya. O sea, ¿qué es lo que realmente necesitas en tu vida? En tu espacio físico y en tu espacio mental, en tu espacio espiritual. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Y reduce toda tu vida a esa mínima expresión. A esa mínima expresión. Porque, también se los decía quizá en un programa anterior, tarde o temprano todo lo que posees termina poseyéndote a ti. Terminas esclavo de todo aquello que posees. Hay un ejemplo muy curioso, le pasa a mucha gente. Y es que una persona, cuando de pronto empieza a ganar mucho dinero, empieza a llenarse de un montón de propiedades, ¿sí? Entonces llega la persona y dice: no, voy a comprarme, no sé, una casa en Cali, cualquier ejemplo. Voy a comprarme una cabaña en la costa, ¿sí? Voy a comprarme un lote no sé dónde. Bueno, y se compran la cabaña en la costa. Voy a colocar el ejemplo así. Compran la cabaña en la costa. Esa cabañita está allá y tienen que empezar a contratar un montón de gente, o por lo menos una persona que esté pendiente de ella, una especie de mayordomo, ¿sí? Y ahí empieza una serie de costeos y empieza usted a ver, y esa persona le dice a usted: hombre, a mí que no me rinde el dinero, a pesar de que gano mucho, a pesar de esto, a pesar de lo otro. Y usted empieza a ver en qué se va la bendita platica, ¿cierto? Y dice uno: bueno, ¿y usted cuántas veces va a la cabañita de la costa? No, voy si acaso una vez al año, una semanita de descanso que tengo por ahí. Entonces uno se pone a pensar si vale la pena ese desgaste de tener un mayordomo, de tener una persona cuidándole la cabaña. ¿No será más barato simplemente, si usted va una vez al año, una semana al año, contratar una cabañita por ese fin de semana o por esa semana? ¿No sería más prudente? Entonces usted termina esclavo de eso porque tiene que estar pendiente y lo llaman todo el día. Ay, es que, no sé, se fue el agua, se fue la luz en tal parte, se levantó una teja. Bueno, un montón de detallitos que, hombre, uno dice... Estoy colocando ejemplos, ¿no? Eso, y cada cual tiene derecho a tener sus cosas, obviamente. Pero, como les digo, también es muy importante reflexionar. Entonces, aquí lo que hacemos es eso, pensar un poquito y reflexionar y decir, ¿vale la pena? Cada uno se tendrá que responder. ¿Cierto? Yo no estoy juzgando ni diciendo que está bien o que está mal. Estoy preguntando ¿no será que hay otras maneras de llevar la vida? Que hay otras formas de simplemente llevar la vida. El tiempo. Deberíamos volvernos también minimalistas con el tiempo, ¿sí? Porque le dedicamos también mucho tiempo a cosas superfluas, innecesarias, a amistades que no llenan, a amistades que no aportan, ¿sí? A sentarnos con gente que a veces ni nos interesa ni les interesamos, perdiendo
la oportunidad de sentarnos con personas a las que sí les interesamos, amigos a los que sí les interesamos y familia especialmente a la que sí le interesamos. Entonces, volvernos minimalistas con el tiempo. Hacer siempre en menor cantidad de tiempo el mayor esfuerzo y no en mayor tiempo el menor esfuerzo, que es lo que lamentablemente no sucede. Cuando uno se pone a ver culturas empresariales, uno se encuentra aquellas culturas empresariales de países desarrollados donde el trabajo inicia, no sé, a las 9 o 10 de la mañana, se trabajan 4 o 5 horas al día y rinde muchísimo el día porque esas 4 horas son intensas, ¿sí? Y hay muchísima productividad. A países como el nuestro, donde se trabaja 8 horas, pero de las 8 horas yo no creo que se trabajen 3. En realidad, o sea, se podría reducir todo a 3 horas. De acuerdo a la verdadera efectividad de ese tiempo. Pero lo que nos gusta es matar el tiempo. Les hablaba esta semana de lo mismo. Matar el tiempo, irnos ahí, como extendernos ahí, como regarnos ahí y menor esfuerzo. Hay que hacerlo al contrario, el mayor esfuerzo en el menor tiempo y no el menor esfuerzo en el mayor tiempo. No tendría como sentido. También volvernos minimalistas con el tiempo. Ayer les hablaba de todo eso y por eso, antier, les hablaba de todo eso, el programa anterior, porque el de ayer fue el especial, pero un poco tiene que ver con eso. Cómo nos volvemos minimalistas en todos los espacios, en nuestras posesiones, en nuestros recursos, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro aprendizaje, en nuestro interior. Cómo nos volvemos minimalistas en ese sentido, es decir, cómo mejoramos esas actitudes que nos permitan vivir mejor con menos. ¿Sí? Mejor con menos, que es lo que lamentablemente a veces no entendemos. Porque cuando nos metemos en esa mentalidad de tener, ¿sí? Solamente de tener, o esa mentalidad de adquirir, de poseer, entonces como que nada nos llena, porque siempre habrá algo más. Siempre. Y nos olvidamos de agradecer lo que ya tenemos, que es el principio para adquirir más. El principio de la atracción de más cosas en la vida es el agradecimiento y el desprendimiento de lo que tenemos. Agradecimiento de tenerlo, pero ojo, que eso también es muy importante y que obviamente habrá que retomarlo en nuestro programa, y es el no apego a lo que tenemos. Lo agradecemos, pero no me apego a él. Estoy agradecido con mi trabajo, pero si lo perdí, pues, cierto, no me apego a él. Estoy agradecido y lo hago lo mejor que puedo, pero si lo perdí, no me apego a él. Estoy agradecido por mis hijos, por mi familia. Si pasa alguna cosa, hombre, tengo que agradecerlo, pero no apegarme. ¿Sí? En las posesiones materiales también lo mismo. Tengo que agradecer mis posesiones, mi casa, quizá mis inversiones, mis negocios, pero no me puedo apegar a ellos. En el momento que los pierda, pues no puedo llorar sobre la leche derramada y no puedo quedarme ahí pegado sin poderlo superar. De eso se trata, el agradecer, pero el desapego. Agradecimiento y desapego, secretos, amigos, esos sí son secretos para que nos llegue más a nuestra vida. Agradecer lo que tenemos, pero desapegarnos. Ahí yo diría que lo que más hace sufrir a la gente, y de eso sería bueno hablar en uno de los programas, es el apego justamente. Eso es lo que hace sufrir a la gente. La gente que no alcanza a desprenderse de lo que tiene, no se prepara para nada, y mucho menos para la próxima vida, ¿cierto? Próxima vida hablo entonces de ese momento culmen en el que uno simplemente tiene que desprenderse del todo. ¿Cuánta gente sufriendo en una cama porque no logra desprenderse de sus posesiones, de su familia, de los recursos, de su dinero, de una cantidad de cosas, ¿no? Aprender a desprendernos, aprender a aceptar la pérdida como algo natural de la vida, así como gano, pierdo, es una cosa natural. Entonces nosotros somos muy dados a vivir muy felices cuando estamos ganando, pero a llenarnos de dolor cuando estamos perdiendo. Y lo que tenemos que aprender es justamente a vivir y aprender también entonces de la ganancia y de la pérdida. De los momentos de alegría, pero también de los momentos de tristeza, y agradecer por ambos momentos. Agradecer en los momentos de la abundancia y también en los momentos de la carestía, porque eso me hace más abundante.
Entonces, que aprendamos un poco acerca de eso, y es la invitación cordialísima a tener un poco esa mentalidad minimalista. No acumular, sino eliminar. No aumentar, sino disminuir. La sabiduría siempre está y la encontramos en la simplicidad. Nos quedamos con esa frase y con ese mensaje que nos regalaba en alguna oportunidad Bruce Lee y que me parece muy diciente para nuestra vida, en la que a toda hora estamos pensando simplemente en poseer pero no en vivir. Entonces es fundamental tenerlo también muy claro. Muchas gracias por reflexionar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, muchas gracias por hacer parte de este programa y de este podcast de superación personal como lo es El Camino de la Felicidad. Estamos todos los días a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los miércoles es un especial, también podcast especial con nuestra psicóloga Juliana Montoya. Así que a todos los invitamos a seguirnos escuchando en El Camino de la Felicidad. Hasta pronto. Gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. El Camino de la Felicidad, programa radial.